A ver, pensemos en esto. ¿Qué significa ser un docente profesional? ¿Es alguien que aplica un método al pie de la letra, como un técnico? ¿O es más bien un artesano que crea soluciones únicas para su aula? Pues la respuesta no es nada sencilla. Hoy, basándonos en el análisis del sociólogo Emilio Tenti Fanfani, vamos a desmenuzar por qué la profesionalización docente, esa palabra que suena como la solución a todos los problemas de la educación, es en realidad un complejísimo campo de batalla, una lucha por el control y sobre todo por el futuro de la enseñanza. Para meternos de lleno en esta discusión, primero hay que entender el punto de partida. La profesión docente, hoy por hoy, atraviesa una profunda crisis de identidad. A esta sensación de agotamiento, de no dar abasto con tantas expectativas contradictorias, los sociólogos le han puesto un nombre, el malestar docente, y define la experiencia de muchísimos educadores actualmente. Esta pregunta, la verdad, le da justo al clavo del problema. A los docentes de hoy se les pide ser de todo: psicólogos, trabajadores sociales, a veces hasta la figura paterna o materna que falta en casa. La sociedad les avienta la responsabilidad de resolver problemas de contención emocional, de carencias familiares, pero claro, sin darles ni la preparación ni los recursos para una tarea que es francamente titánica. Y es que las raíces de este malestar son bien profundas. Por un lado, tenemos una educación que llegó a muchísima más gente, pero, paradójicamente, no acabó con la exclusión. A las aulas llegan alumnos con necesidades increíblemente diversas. Al mismo tiempo, las familias cambiaron y esa alianza que antes se daba por sentada con la escuela, pues ya no está. Y para acabarla, la explosión de la tecnología, que vino a desafiar la autoridad del maestro como la única fuente del saber. Es un escenario totalmente nuevo. Y entonces, frente a toda esta crisis, en las agendas políticas y educativas de casi todo el mundo, empieza a sonar una palabra como si fuera la gran solución mágica: profesionalización. A primera vista, la idea suena increíble, ¿no? Propone un camino, digamos, técnico para elevar la calidad de la enseñanza y el estatus de los maestros. Pero, y aquí viene lo interesante que nos advierte Tenti Fanfani, debajo de esta aparente solución se esconde una verdadera lucha de poder. Y aquí es donde llegamos al mero centro del análisis. La profesionalización no es un proceso neutral, no es algo puramente técnico, es un campo de batalla, un territorio en plena disputa donde chocan visiones e intereses muy distintos. Esta cita es clave para entenderlo todo. O sea, lo que está en juego no es nada más cómo mejorar la educación. No, la verdadera pelea es por definir quién tiene el poder de decidir qué es un buen maestro, cómo se supone que debe enseñar y, quizá lo más importante, cuánta autonomía se le va a permitir tener dentro de su propia aula. Y estos son, digamos, los jugadores en esta arena. Por un lado, los gobiernos, que lo que buscan es eficiencia y resultados que se puedan medir con numeritos. Luego están los sindicatos, que lógicamente defienden las condiciones de trabajo y el poder del gremio. Los expertos y académicos, por su parte, quieren definir los estándares de qué y cómo se debe enseñar. Y en medio de todo esto, pues están los docentes y directores en la trinchera, luchando por tener autonomía para responder a la realidad de sus alumnos y por un reconocimiento que vaya más allá de una calificación. Ahora, para entender bien la pelea de hoy, tenemos que echar un vistazo al pasado. Históricamente, la docencia no se consolidó como una profesión clásica, como la medicina o el derecho. Se quedó en una especie de limbo que algunos llaman una cuasi-profesión. Esta dualidad lo es todo. Por un lado, se ponía en un pedestal la figura del maestro como un apóstol, alguien con una misión casi sagrada, movido por la pura vocación. Pero, al mismo tiempo, ese maestro era un simple funcionario del Estado, una pieza más en una maquinaria burocrática súper rígida que le decía qué hacer, cómo hacerlo y que lo vigilaba de cerquita. Era una extraña mezcla de idealismo y control total. Esa tensión histórica que acabamos de ver hoy ha evolucionado hasta convertirse en un choque frontal entre dos modelos totalmente opuestos sobre lo que significa ser un docente profesional. De un lado tenemos el modelo tecnológico. Este ve al docente casi como un técnico, un operario. El objetivo es la eficiencia, la estandarización y el control viene de afuera, con exámenes, con métricas. Del otro lado está el modelo orgánico, que ve al docente más como un profesional clínico, alguien que diagnostica situaciones únicas y crea estrategias a la medida, donde el control es interno, basado en su propia autonomía y en su ética profesional. Y ojo, es importante decir que la gran mayoría de las reformas educativas desde los años 90 se han inclinado, y por mucho, hacia el primer modelo. Entonces, ¿hay alguna salida a este pleito? ¿Estamos condenados a elegir uno u otro? Tenti Fanfani sugiere que el futuro no está en escoger un bando, sino en construir
una nueva identidad que logre integrar lo mejor de ambos mundos. Su propuesta es buscar una nueva síntesis, una que integre 3 dimensiones fundamentales. Primero, la profesión, o sea, fortalecer las herramientas técnicas y científicas del oficio. Segundo, la vocación, pero ya no entendida como sacrificio, sino como un compromiso ético bien profundo con cada estudiante como persona. Y finalmente, reconocer la dimensión política de la enseñanza. Entender que formar ciudadanos críticos y participativos es una de las tareas más importantes para cualquier democracia. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que define todo el dilema. Esta lucha por la profesionalización es en el fondo una lucha por el alma misma de la educación. ¿La vemos como un sistema eficiente que debe producir resultados medibles y estandarizados? ¿O la vemos como un proyecto humano, ético y político para construir una sociedad mejor? La respuesta que demos a esa pregunta va a definir no solo el futuro de los docentes, sino el de todos nosotros.